Gesù risorto appare ai discepoli più volte. Con pazienza consola i loro cuori Jesús sfiduciati. resucitado se aparece a los discípulos varias veces. Consuela con paciencia sus corazones desanimados. De este modo realiza, después de su resurrección, la resurrección de los discípulos. Y ellos, reanimados por Jesús, cambian de vida. Ante tantas palabras y tantos ejemplos del Señor, no habían logrado transformarlos. Ahora en Pascua sucede algo nuevo y se lleva a cabo en el signo de la misericordia. Jesús los vuelve a levantar con la misericordia. E loro misericordiati diventano misericordiosi. Y ellos misericordiados se vuelven misericordiosos. Es muy difícil ser misericordiosos si uno no se da cuenta que es misericordiado. Anzitutto vengono misericordiati attraverso 3 doni. Ante todo son misericordiados por medio de 3 dones. Primero Jesús les ofrece la paz, después el Espíritu y finalmente las llagas. En primer lugar les da la paz. Los discípulos estaban angustiados. Se habían encerrado en casa por temor, por miedo a ser arrestados y correr la misma suerte del Maestro. Pero no solo estaban encerrados en casa, también estaban encerrados en sus remordimientos. Habían abandonado y negado a Jesús. Se sentían incapaces, buenos para nada, inadecuados. Jesús llega y les repite 2 veces, la paz esté con ustedes. No da una paz que quita los problemas del medio, sino una paz que infunde confianza dentro. No es una paz exterior, sino la paz del corazón. Dice, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió así, yo los envío a ustedes. Es como si dijera, los mando porque creo en ustedes. Aquellos discípulos desalentados son reconciliados consigo mismos. La paz de Jesús los hace pasar del remordimiento a la misión. En efecto, la paz de Jesús suscita la misión. No es tranquilidad, no es comodidad, es salir de sí mismo. La paz de Jesús libera de las cerrazones que paralizan, rompe las cadenas que aprisionan el corazón. Y los discípulos se sienten misericordiados. Sienten que Dios no los condena, no los humilla, sino que cree en ellos. Sí, cree en nosotros más de lo que nosotros creemos en nosotros mismos. Nos ama más de lo que nosotros mismos nos amamos. Para Dios, ninguno es un incompetente, ninguno es inútil, ninguno está excluido. Jesús hoy repite una vez más, paz a ti, que eres valioso a mis ojos. Paz a ti, que eres importante para mí. Paz a ti, que tienes una misión. Nadie puede realizarla en tu lugar. Eres insustituible y yo creo en ti. Secondo luogo, Gesù misericordia i discepoli offrendo loro lo Spirito Santo. En segundo lugar, Jesús misericordia a los discípulos dándoles el Espíritu Santo.
Lo otorga para la remisión de los pecados. Los discípulos eran culpables, habían huido abandonando al Maestro. Y el pecado atormenta. El mal tiene su precio. Siempre tenemos presente nuestro pecado, dice el Salmo. Solos no podemos borrarlo, solo Dios lo quita, solo Él, con su misericordia, nos hace salir de nuestras miserias más profundas. Como aquellos discípulos, necesitamos dejarnos perdonar. Abrir el corazón para dejarnos perdonar. El perdón en el Espíritu Santo es el don pascual para resurgir interiormente. Pidamos la gracia de acogerlo, de abrazar el sacramento del perdón y de comprender que en el centro de la confesión no estamos nosotros con nuestros pecados, sino Dios con su misericordia. No nos confesamos para hundirnos, sino para dejarnos levantar. Lo necesitamos mucho, todos. Lo necesitamos así como los niños pequeños. Todas las veces que caen, necesitan que el papá los vuelva a levantar. También nosotros caemos con frecuencia. Y la mano del Padre está lista para volver a ponernos en pie y hacer que sigamos adelante. Esta mano segura y confiable es la confesión. Es el sacramento que vuelve a levantarnos, que no nos deja tirados llorando contra el duro suelo de nuestras caídas. Es el sacramento de la resurrección, es misericordia pura. Y el que recibe las confesiones debe hacer sentir la dulzura y la misericordia. Y este es el camino de aquellos que reciben las confesiones de la gente, hacer sentir la dulzura de la misericordia, que perdona todo. Dios perdona todo. Después de la paz que rehabilita y el perdón que realza, el tercer don con el que Jesús misericordia a los discípulos es ofrecerles sus llagas. Esas llagas nos han curado, pero ¿cómo puede curarnos una herida? Con la misericordia. En esas llagas, como Tomás, experimentamos que Dios nos ama hasta el extremo, que ha hecho suyas nuestras heridas, que ha cargado en su cuerpo nuestras fragilidades. Las llagas son canales abiertos entre Él y nosotros, que derraman misericordia sobre nuestras miserias. Son los caminos que Dios ha abierto completamente para que entremos en su ternura y experimentemos quién es Él. Y no dudemos más. Y no dudemos más de su misericordia. Adorando, besando sus llagas, descubrimos que cada una de nuestras debilidades es acogida en su ternura. Esto sucede en cada misa donde Jesús nos ofrece su cuerpo llagado y resucitado. Lo tocamos y Él toca nuestra vida y hace descender el cielo en nosotros. El resplandor de sus llagas disipa la oscuridad que llevamos dentro. Y nosotros, como Tomás, encontramos a Dios, lo descubrimos íntimo y cercano, y conmovido le decimos: Señor mío y Dios mío. Y todo nace aquí en la gracia de ser misericordiados.
Aquí comienza el camino cristiano. En cambio, si nos apoyamos en nuestras capacidades, en la eficacia de nuestras estructuras y proyectos, no iremos lejos. Solo si acogemos el amor de Dios, podremos dar algo nuevo al mundo. Così hanno fatto i discepoli. Misericordiati sono diventati misericordiosi. Así hicieron los discípulos, misericordiados, se volvieron misericordiosos. Lo vemos en la primera lectura. Los hechos de los apóstoles relatan que nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo lo tenían en común. No es comunismo, es cristianismo en estado puro. Y es mucho más sorprendente si pensamos que esos mismos discípulos poco tiempo antes habían discutido sobre recompensas y honores, sobre quién era el más grande entre ellos. Ahora comparten todo, tienen un solo corazón y una sola alma. ¿Cómo hicieron para cambiar así? Vieron en el otro la misma misericordia que había transformado sus vidas. Descubrieron que tenían en común la misión, el perdón y el cuerpo de Jesús. Compartir los bienes terrenos resultó una consecuencia natural. Il testo dice poi che nessuno tra loro era bisognoso. El texto dice después que no había ningún necesitado entre ellos. Sus temores se habían desvanecido tocando las llagas del Señor. Ahora no tienen miedo de curar las llagas de los necesitados, porque allí ven a Jesús, porque allí está Jesús, en las llagas de Jesús. ¿Vuoi una prova che Dio ha toccato la tua vita? Hermana, hermano, ¿quieres una prueba de que Dios ha tocado tu vida? Comprueba si te inclinas ante las heridas de los demás. Hoy es el día para preguntarnos, yo, que tantas veces recibí la paz de Dios, su perdón, su misericordia, ¿soy misericordioso con los demás? Yo, que tantas veces me he alimentado con su cuerpo, ¿qué hago para dar de comer al pobre? No permanezcamos indiferentes. No vivamos una fe a medias, que recibe pero no da, que acoge el don pero no se hace don. Hemos sido misericordiados. Seamos misericordiosos. Porque si el amor termina en nosotros mismos, la fe se seca en un intimismo estéril. Sin los otros se vuelve desencarnada. Sin las obras de misericordia muere. Hermanos y hermanas, dejémonos resucitar por la paz, el perdón y las llagas de Jesús misericordioso. Y pidamos la gracia de convertirnos en testigos de misericordia. Solo así la fe estará viva y la vida será unificada. Solo así anunciaremos el Evangelio de Dios, que es el Evangelio de misericordia.